Vamos a hacer este segundo bloque de la clase de hoy haciendo un poco de formalidad. Un poco de formalidad para mostrarles el tono con el que vamos a trabajar el resto de la materia en análisis matemático. Sospecho que ustedes tienen más el manejo de la lógica, lo tienen más asociado a los temas de álgebra que a los temas de análisis. Sospecho. Depende de cómo lo hayan encarado, pero es lo que se hace en los programas, porque primero hay que desarrollar la intuición de lo que uno está trabajando y después formalizar. Es muy poco efectivo intentar formalizar cosas que uno no ve. Después que las ve, intenta formalizarlas. Estamos en un grado de madurez del análisis matemático para verlo como revisando cosas. Entonces cosas que ustedes ya saben, ya manejan, las revisamos y ahí hacemos entrar el funcionamiento de la lógica. Todo lo que vayamos diciendo se tiene que poder demostrar, y si algo no estamos en capacidad de demostrarlo, recurriremos a un buen teorema general que toda la gente acepta y decir, este no demostramos, pero la gente sabe que, y lo ha probado, que tal cosa es cierta. Lo más básico lo vamos a ir probando, bueno, no lo más básico, todo lo que podamos lo vamos a ir demostrando. Y ese es el armado de la teoría que pretendo que hagamos. Y en la práctica nos van a acompañar demostraciones también. Entonces, ustedes tienen que manejar definiciones, los nombres de las cosas tienen que ser precisamente qué significan. No que me parece que, sino qué definición lógica hay. Y las definiciones siempre son, esto se llama así, si solo si se cumple tal condición. ¿Sí? Si tal proposición es verdadera. Y las demostraciones no tienen que salir, o sea, se piensan, se desarrollan usando la intuición de lo que uno quiere hacer, pero se formalizan usando estrictamente lo que está definido y propiedades, o sea, las hipótesis del enunciado, lo que significan las definiciones que están involucradas y propiedades anteriores, o sea, propiedades que se hayan demostrado antes. Uno va coleccionando propiedades que le permiten ser más ágil después. Bien, como primer ejemplo, la propiedad de unicidad del límite. Si una sucesión es convergente, resulta que el límite es único. ¿Qué quiere decir que una sucesión es convergente? Definiciones, palabras. Se dice que una definición es convergente si existe el límite. En particular, si existe el límite y es finito. O sea, si hay un L candidato que cumple la definición que hicimos recién. Y si el límite de la sucesión entonces existe definito, lo que uno puede afirmar y debe probar es que no hay dos límites distintos para la misma sucesión, que el límite es único. Unicidad del límite. ¿Cómo se demuestra? Bueno, uno con la práctica tiene ciertos esquemas más o menos aprendidos, pero una propiedad de unicidad se demuestra sospechando o suponiendo que hay dos límites distintos y llevando a un absurdo. Entonces, uno empieza diciendo, supongamos que existe un límite, un valor L complejo, tal que el límite de la sucesión, bueno, la sucesión son los Zn, cuando n y n va a infinito es L, y que existe un L' distinto de L, un L' complejo, vamos a anotarlo prolejito, con L' distinto de L, y que también es cierto que el límite de los Zn cuando n va a infinito es L'. Dibujito, para ir viéndolo. Este sería el límite L y este sería el límite L', que es distinto, y si es distinto están separados. Si son dos números complejos distintos, existe una distancia no nula entre ellos. Usamos propiedades de distancia. La distancia es 0 solamente si los puntos coinciden, y es estrictamente positiva si los puntos no coinciden. Estos no coinciden, hay una distancia no nula. Llamemos D a la distancia. D de distancia. Entonces estoy proponiendo que sea, o llamemos, D a la distancia entre L y L'. Que lo escribo como módulo de la resta porque son complejos, pero si fuera otro conjunto en el que estoy trabajando, la propiedad, si existe la noción de límite que está basada en distancia, voy un poquito más atrás. Si existe la noción de distancia,
si el espacio es métrico, tiene sentido hablar de límite, porque la definición que hicimos de límite solamente se basa en distancias. Entonces se puede definir límite en una cantidad de conjuntos mientras haya distancia. La distancia está garantizada por lo que se llama una distancia, que tiene 3 propiedades básicas, que pasé la clase pasada, y las voy a ir usando. Entonces, si lo único que uso son propiedades de distancia, esta demostración sirve no solo para complejos, sino para cualquier conjunto con distancia. Por ejemplo, los reales, que ya trabajaron, por ejemplo, R2, R3, etc. Y esa es la riqueza de trabajar con esquemas generales, con estructuras, más que con casos concretos. Un espacio métrico es una estructura. Y los complejos lo son. Entonces, existe este numerito D, que es un número real mayor que 0. La distancia es un número real y es estrictamente positivo. Y tenemos que llegar a un absurdo de esta suposición. ¿Dónde vendrá el absurdo? Y mira, si yo me digo, ¿cómo lo veo venir? Si yo me imagino los puntos de la sucesión suficientemente cerca de uno de los límites, y eso excluye que esté en el otro, que esté cerca del otro límite. ¿En qué sentido excluye? Y que si me tomo unos entornos bien chiquitos, ¿qué tan chiquitos? Porque no existe chiquito y grande en absoluto. Bueno, chiquitos con respecto a la separación de estos dos puntos, cosa que no tengan intersección. Entonces me invento un radio epsilon que sea, bueno, puede ser d sobre 2 o d sobre 3, cosa que no haya intersección. Con d sobre 2 alcanza porque como los entornos estos son abiertos, si se tocan los bordes no hay puntos en común, no hay puntos en el borde. Entonces digo sea epsilon igual a d sobre 2. Bueno, porque el límite de la sucesión es L, uno puede sacar que existe algún número natural M. Voy a cambiar de letra porque cuando digo N mayúscula digo N y suena igual. Vamos a poner un número, una letra M. Existe un M natural tal que si el índice N de la sucesión es mayor que M, entonces la distancia entre Zn chiquita y el límite L es menor que epsilon. Y como eso vale para todo epsilon, estoy seguro que puedo valer menos que d sobre 2. ¿Sí? Como la definición de límite dice que este m existe para todo epsilon, seguro existe cuando tomo epsilon igual a d sobre 2. Y que el límite es L', me dice que también existe un m', mayúscula, natural, tal que, bueno, si el índice n le pido que sea mayor que m', entonces me aseguro de que los Zn distan de L' menos que d sobre 2. Que en el dibujo obviamente no lo puedo hacer, ¿no? No puedo poner un punto que diste menos d sobre 2 de este y de aquel. ¿Por qué? Porque el punto está forzado a acercarse a uno, no puede estar cerca del otro. Y esa es la lógica. Ese es el argumento que vamos a seguir, el camino con el cual manejamos esta lógica. O sea, manejamos esta formalidad. Entonces, si existe m y existe m', uno puede decir que por lo tanto, cuando n es mayor que el máximo entre m y m', o sea, cuando n es mayor que m y también que m', es mayor que el más grande de los dos, listo. Si n es mayor que el máximo entre m y m' que existen, entonces valen las dos cosas. No lo pongo de vuelta. Entonces van las dos cosas. Y si van las dos cosas, ¿qué veo? Bueno, que el módulo de Zn menos L, vamos a dibujar por acá el hipotético Zn. Borro los entornos porque no puedo dibujar ni dentro de uno ni dentro de otro. Hay un absurdo y tiene que saltar a la vista. Pero el hipotético Zn que estoy diciendo dista de L menos que d sobre 2. O sea, estoy diciendo esta distancia, esta, es menor que d sobre 2. Y además, Zn dista de L', porque estoy con índice n chiquita suficientemente grande, menos que d sobre 2. O sea, esta distancia también es menos que d sobre 2.
pero esta distancia es D. Y el triángulo no cierra. Si este lado mide menos que D sobre 2, este lado mide menos que D sobre 2, lo que se viola es la desigualdad triangular. Porque este lado tiene que ser menor o igual que la suma de estos dos. Pero la suma de estos dos me está dando D. Y bueno, así como lo puse, podría darse la desigualdad triangular si estuviera Zn justo en el medio. Pero si está en el medio, no cumple el menor estricto. Ok, eso es un menor estricto. Creo que recién cuando me entusiasmé hablando dije menor o igual y ahí me perdí. No, los menores estos de la definición son menor estricto. Entonces, la suma de estos dos lados es estrictamente menor que D y eso viola la desigualdad triangular. Porque este lado, la suma de estos dos tiene que ser mayor o igual que D y menor que la negación de mayor o igual. Entonces, esto es absurdo. Resultaría, para ser bien evidente el absurdo, que D sobre 2, que es este lado, sumado con D sobre 2, que es este lado, es estrictamente menor que D. Y eso es absurdo. O sea, me queda D estrictamente menor que D y no puede ser. ¿Por qué digo que... ¿Por qué no está desigualdad? Porque estoy armando la desigualdad triangular. La desigualdad triangular... A ver. No me salió tan corrido de una. La desigualdad triangular me dice que este más este es menor que la distancia entre L y L', que es D. Lo paso en las variables que estoy manejando y me diría que D es menor que D y eso es absurdo. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al uso de la lógica en manejo de definiciones y propiedades de análisis matemático, esencialmente basadas en la distancia. Creo que prácticamente todas las demostraciones que tenemos que manejar se basan en algún momento en manejar distancias. Ok, cerramos con esto como ejemplo y ya vuelvo.